Secretario, proceda. Con su autorización, señor presidente, se suspende la sesión y el Pleno de la Asamblea Nacional se declara en Comisión General para recibir la intervención del licenciado Henry Llanes Suárez, proponente del proyecto de ley de iniciativa ciudadana. Vamos a escuchar la intervención de Henry Llanes. Como escuchábamos, también es el proponente, es decir, quien presentó esta iniciativa y se encargó también junto con otros colectivos, con otras organizaciones, de recolectar las firmas que respalden para presentar este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional y cumplió con todos los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Escuchemos entonces la intervención de Henry Llanes. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias por recibirme en esta audiencia. Quiero decirles algunos criterios que han sido importantes para nosotros, ¿no? Primero, como le dije la vez pasada, esta es la primera vez que en Ecuador un grupo de ciudadanos nos hemos organizado para presentar una reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. Es la primera vez, nunca se lo ha hecho en la historia republicana de este país, ¿no? Ese es un aspecto muy importante que hay que destacar. Lo segundo, que fueron los jubilados, ¿no? Más de 500 brigadistas en el Ecuador nos organizamos para presentarle a la Asamblea Nacional el 19 de octubre del año 2022 75.500 firmas de respaldo. Entonces, eso es un hecho muy importante, ¿no? La reforma tiene como propósito, como lo dijimos la vez pasada, tiene objetivos fundamentales, ¿no? El uno es cambiar la gobernanza del Consejo Directivo del IES y del Directorio del Banco. Ese es el un objetivo de la reforma. Y segundo, definir las líneas de acción para que el Estado pague la enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Eso como segundo punto. Como tercer punto, para estructurar este proyecto de ley, nosotros fuimos y tuvimos el cuidado de observar qué dispone la Constitución de la República, fundamentalmente la Constitución de la República. Y esa es mi recomendación a la sala, a la Asamblea, que revisen el artículo 372 de la Constitución de la República. El artículo 372 de la Constitución de la República dice que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco. Eso en primer lugar. Entonces uno se pregunta, si no son del fisco, ¿por qué maneja el gobierno? ¿Por qué maneja el Estado los recursos de los afiliados, ¿no? Luego la Constitución dice que en ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. Bueno, si no son fondos públicos, ¿no? ¿Y por qué el gobierno? ¿Por qué el Estado sigue manejando los fondos y reservas del Seguro Social? Y tercero, lo que dice el 372 es que ninguna institución del Estado debe menoscabar el patrimonio del IES. Bueno, precisamente es lo que se ha hecho, ¿no? Precisamente es lo que se ha hecho. Entonces, tenemos dos medidas, observaciones para la Asamblea. El uno, en el artículo del proyecto de ley, en el artículo 8, porque el proyecto el artículo no responde, el artículo 6, en la integración del Consejo Directivo del IES. Si usted le ven, este artículo con el 371 de la Constitución no coincide. No coincide porque la norma del 371 es muy clara. Ya. Y luego tampoco coincide con el 372. Miren ustedes, ¿no? ¿Qué dice el 371? De la Constitución de la República, artículo 371, porque nosotros lo que hemos partido de un trabajo de derecho comparado, hemos trabajado, como digo, estrictamente con lo que dispone la Constitución de la República, y aquí hay textos súper claros que uno no debe equivocarse. ¿Qué dice el 371? Las prestaciones de la Seguridad Social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas con relación de dependencia. El único seguro que tiene relación de dependencia es el Seguro Social Obligatorio. Hay otros seguros especiales como el Seguro Social Campesino o el trabajo no remunerado en el hogar. Esa es una afiliación voluntaria para quienes son parte de estos dos seguros. Ese no es un seguro bajo relación de dependencia, esos seguros no tienen empleadores. Y entonces aquí dice
dice, relación de dependencia y de sus empleadoras o empleadores, con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado. El Estado tiene una enorme deuda acumulada desde el año 2006 en salud y del 40% desde el año 2012. Aquí tengo el informe y la solicitud del director general del IES al ministro de Economía y Finanzas, donde le dice que la deuda es de 10.051 millones de dólares. Esto le genera un enorme lucro cesante al Seguro Social. ¿A quiénes? A los que estamos aquí, porque nosotros somos afiliados al Seguro Social. Y a 3 millones de afiliados activos y a 600.000 jubilados. Enorme lucro cesante. El Seguro Social no recibe intereses por esto, no recibe rendimientos financieros por esto. Entonces, lo que debemos, mi recomendación, mi sana recomendación, mi respetuosa recomendación, es de que se retome lo que hemos propuesto en el proyecto original, con relación a este inciso. El resto del artículo 6 está perfecto. Lo que no está bien es el primer inciso del artículo 6 de este proyecto de ley, porque no coincide con el 371. Y tampoco coincide, como ya acabo de mencionar, con el 372 de la Constitución de la República, que es muy claro, que lo voy a leer nuevamente para que quede precisa el texto. 372. Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? La prestación de salud. ¿Cuál otra? La prestación de jubilación. No hay más. Y las otras que todos conocemos como préstamos varios, prendarios, etcétera, etcétera. Y luego dice, y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Cuando el Estado le debe 10.051 millones de dólares, vuelvo a repetir, le ha menoscabado el patrimonio del Seguro Social y esto va a seguir creciendo como una bola de nieve. Después nadie la podrá detener, pues. Se hace tan grande que después no se la podrá detener. Por eso es que nosotros, dentro de los objetivos de la reforma, hemos dicho de que el Estado fije líneas de pago para cumplir con esas obligaciones. Finalmente, señores asambleístas, en cuanto al texto del proyecto de ley, nosotros lo observamos al artículo 6, porque aquí en el artículo 6, mire lo que está incluido. Un texto que nosotros nunca se lo debatió, nunca se lo expuso en la comisión y solo apareció el día lunes de esta semana. Entiendo que hubo una observación para que se incluya el texto, pero no estamos de acuerdo porque contradice el 371 y el 372 de la Constitución. ¿Qué dice? El artículo 6, en el primer inciso, aquí se está nombrando, diciendo en detalle que quienes deben ser parte del directorio, y a mí me parece que esa está de más. Simplemente se debería decir los afiliados del Seguro Social obligatorio, o lo que dice el artículo 371 en el primer inciso, y hay que obviar todo esto que está aquí. Es un texto innecesario. Y luego dice, cada uno de los miembros principales tendrá su respectivo alterno, no hay problema. Acá está el problema. El presidente del Consejo Directivo del IES será el representante de la función ejecutiva. O sea, le vamos a nombrar contradiciendo el artículo 372 de la Constitución de la República. O sea, nosotros mismos. No puede ser. Y este tipo de disposición también está en el proyecto de ley en el artículo 14 sobre el directorio del banco. El ministro de Economía y Finanzas va a seguir teniendo la voz cantante en el manejo de los recursos de los afiliados. La voz cantante. Mira lo que dice. Integración del directorio en el caso del banco. El directorio del Banco del IES estará integrado por 5 miembros principales. Un representante de los afiliados, un representante de los jubilados, un representante de los empleadores. Los empleadores no tienen nada que ver aquí, porque la plata no es de los empleadores, la plata es de los afiliados, ¿no? El empleador tiene la obligación de aportar, pero no es parte de las prestaciones, no. El empleador dejó de ser dueño a la medida que a través de las empresas con roles de pago transfirió el dinero al Seguro Social, hasta ahí es dueño. De ahí para adelante ya no es dueño. ¿Por qué le ponemos aquí? ¿Por qué le ponemos? Inclusive lo que está vigente ahora no está el empleador, pero ahora lo ponen al empleador. ¿Por qué? Y luego dice un representante de los jubilados, un representante de los empleadores, un representante, dice, del Ministerio de Economía y Finanzas.
y el presidente del Consejo Directivo del IES, o el ministro de Economía y Finanzas. Si el ministro de Economía y Finanzas es representación del gobierno y representación del Estado, es que le debe más de 10.000 millones de dólares. Y el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice, quienes son morosos con el Seguro Social no deben integrar el Consejo Directivo del IES. Y aquí le estamos reconociendo, le estamos premiando a quien no paga la deuda para que esté en el directorio mandando nuestros recursos, tomando decisiones sobre nuestros recursos, sobre nuestros aportes. Entonces no puede ser. Así que nosotros estamos proponiendo que entonces la propuesta, señores asambleístas, es que se retome lo que está en el texto original, el inciso correspondiente. El resto del articulado está bien. Del artículo 14, el resto está bien. Lo que está mal aquí es el primer inciso, que hay que hacer esa corrección. No puede ser que le premiemos a quien debe plata. Yo les pregunto a ustedes, a los que ustedes les deben dinero a ustedes le premian dándole un reconocimiento. En el Ecuador sucede eso, en alguna parte del mundo sucede, ¿no? Entonces no podemos entrar en esa contradicción, más aún en esta legislatura. Yo he sido 2 veces parlamentario aquí y siempre he sido observador de la Constitución y la ley para legislar. Y lo que yo he podido aportar, nunca me he podido equivocar. He sido parlamentario en este país, 98, 2012 y después 2013. Y he sido muy observador de la Constitución y la ley. Porque uno como parlamentario, hay veces que aparecen los textos a última hora y en el momento de votar. Y después uno no se da cuenta por qué estoy votando. Y después, cuando ya se publica la ley en el registro oficial, dice por eso voto. Finalmente, señores asambleístas, la decisión de ustedes es histórica, porque le queremos cambiar 180 grados a lo que es la gobernanza del Seguro Social, a lo que es la gobernanza del Banco del IES. 180 grados. Esta es una segunda reforma trascendente después de 1928. Es decir, cerca de los 100 años le vamos a hacer una reforma trascendental al Seguro Social. En el año 2025 muchos de ustedes no estarán aquí. No sé cuántos estén aquí, no sé cuántos vuelvan. Pero aquí, vamos a decir, cuando ya no estemos aquí y estemos afuera, vamos a decir, yo fui protagonista de la reforma de esa ley, de ese cambio de esa ley, que le va a servir a mi familia, que le va a servir a mis hijos y a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que trabajan en el Ecuador bajo relación de dependencia laboral. Esas recomendaciones comedidas a ustedes. Y en la transitoria última, nosotros ¿qué habíamos puesto? De que el Seguro Social sea accionista del petróleo, que sea accionista del sector eléctrico. Yo conozco el petróleo, 22 años trabajé. Que sea accionista de la minería metálica, que sea accionista de las telecomunicaciones. Ya se pueden imaginar ustedes, unidos los sectores estratégicos con el Seguro Social, le cambiamos al Ecuador, y el Estado puede pagar las deudas a través de la transferencia de acciones de los sectores estratégicos de la economía nacional. Aquí han hecho un cambio, lo que hay que ser cuidadosos allí, de que diga empresas públicas rentables, no vayan a transferir activos de TAME, no vayan a transferir activos de los correos electrónicos, de correos del Ecuador, no vayan a transferir acciones de ferrocarriles del Estado, no, pues, o sea, activos improductivos. Hay que completar la idea para que sean activos rentables, si acaso el Estado quiere pagar con acciones, ¿no? Y que mejor hacerlo de las áreas estratégicas de la economía nacional. Voy a estar aquí. Y mis compañeras, mis compañeros, el Ecuador está pendiente de las redes sociales. Hoy lo estamos sintonizando. Vuelvo a repetir, ustedes tienen en sus manos una decisión histórica para cambiar la gobernanza del IES y del Banco del IES. Aquí tiene que determinar y primar la voluntad de la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos que queremos un país ordenado y hay que empezarlo por el Seguro Social. Muchas gracias, señoras asambleístas, señor presidente. Muy amable. Henry Llanes.